buenas tardes, mi nombre es William Palacio y hoy vamos a hablar acerca de la caracterización del entorno del sector público en Colombia. Para tener claro este aspecto tenemos que tener en cuenta tres sectores que son el jurídico, el económico y el social, lo cual tienen como finalidad que es controlar, garantizar la transparencia y la gestión eficiente de las funciones estatales. En el ámbito jurídico tenemos un primer aspecto importante que es la regulación del entorno jurídico desde su naturaleza, lo cual tiene como objetivo designar funciones y delimitar o crear limitaciones de los sectores que en esta se están creando, dicho sean órganos o sean unos organismos. El segundo aspecto que tenemos es la organización política. Este viene dado por el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, que nos dice que Colombia es un Estado social de derecho, en forma de república unitaria, descentralizado y con autonomía territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos órganos o sectores públicos que se crean deben velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, deben estar ejercidos por un órgano central que viene siendo el Congreso de la República y los presidentes, que debe tener autonomía territorial. En este caso, en las alcaldías, las gobernaciones y los distritos tienen que tener independencia, autonomía, y deben tener un patrimonio propio. El tercer aspecto viene dado por la separación del poder público. Si bien lo dije ahorita, tiene que segregar funciones. En el sector público tenemos tres ramas del poder, que son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Pero además de esto tenemos también órganos autónomos e independientes, cuyas funciones tienen misión, objetivos y una visión clara. Esto con el fin de engranar en esas ramas del poder para crear o para llevar los objetivos por los que están creados. El cuarto elemento viene dado por el enfoque funcional. ¿Qué nos dice este documento acerca de ese enfoque funcional o la segregación de funciones que designa la ley del Estado? Nos dice que ningún órgano independiente puede tomar decisiones o hacer funciones que no le competa la ley. El quinto viene dado por la conformación del poder legislativo y judicial. Como lo decía el anterior elemento, que es la segregación de funciones. ¿Qué pasa con la rama legislativa y la judicial? No pueden tomarse determinaciones o tomar funciones que no les compete. En la rama legislativa está nombrada o se viene dada por el Congreso y la Presidencia. Y la rama judicial viene dada por Contraloría, Fiscalía General de la Nación y otros órganos autónomos o independientes que están para control del poder público en la parte jurídica. Y en la conformación del Poder Ejecutivo tenemos al Presidente de la República, el cual es el órgano mayor o el que encabeza las funciones que designa este elemento. Y continuando con el entorno jurídico, como bien lo decíamos con mi compañero William, yo, Emanuel Pérez, les vengo a hablar de tres tipos de funciones que delega el Estado administrativamente hablándolo, que son como la descentralización. También están los órganos autónomos e independientes y los órganos independientes. En el primero, que es la descentralización, el Estado busca facilitar sus funciones administrativas. Por esto delega los ciertos tipos de facultades a órganos que estos órganos tienen personería jurídica, también gozan de autonomía administrativa, tienen un patrimonio propio y cuentan también con un capital independiente. Estos tipos de descentralización sirven para, como les decía, delegar funciones administrativas del gobierno, y algunas de sus bases que tienen sus órganos o entidades o agentes que tienen son la superintendencia, las agencias, los establecimientos públicos, las sociedades de economía y de industria del Estado, también sociedades de economía mixta, entre otras que son muy importantes para que el Estado descentralice el poder y estos puedan hacerse cargo independientemente, como les decía, con una administración independiente que también cuentan con una personería jurídica. También tenemos los órganos autónomos e independientes que por ordenamiento
jurídico se ordena la creación de estos órganos que tienen origen constitucional. Estos cumplen unas funciones específicas, como los tenemos como el Banco de la República, las corporaciones autónomas, los entes universitarios, la Comisión Nacional del Servicio Civil. Sabemos que estas trabajan independientemente al Estado y a la política. Como algo importante este es el Banco de la República. Sabemos que el Banco de la República trabaja aparte del Estado, esto para que no influya la política mediante las políticas monetarias o la inflación o los momentos de crisis que esté viviendo el país en cuestiones económicas. Estos trabajan independientemente al Estado y tienen su propio criterio, no pueden que compartan o no compartan cosas con el gobierno. También tenemos los organismos independientes, estos se equilibran el poder mediante, como lo dice, sus acciones independientes. Como lo tenemos en algunos importantes de estos organismos son el Ministerio Público. El Ministerio Público sabemos que tiene la Procuraduría General de la Nación, las personerías regionales y también tienen la Defensoría del Pueblo. También en estos contamos con la Contraloría General de la Nación y la Contraloría municipales que existen también, que puedan existir en el país. También tenemos en el sector público, como lo sabemos, está el Consejo Nacional Electoral y también tenemos la Registraduría Nacional. También tenemos el entorno jurídico y el principio de legalidad inherente a dicho entorno. ¿Qué nos quiere decir esto? El entorno jurídico, como nos quiere, es como un principio de legalidad que nos dice que no pueden actuar en contra de la ley, no pueden actuar en contraprudencia de lo que dicta la ley, no pueden generarse bajo otro régimen, sino de lo que la ley les dicta que hagan sus funciones. Y el principio de legalidad inherente a dicho entorno, que en este entorno, en el jurídico, nos quiere decir que sin importar si es un hospital, puede ser una alcaldía, una superintendencia, estas tienen que deberse a rendir cuentas y tienen que tener un régimen presupuestal. Este régimen presupuestal les dicta de cómo están manejando sus recursos, cuántos recursos necesitan y el control y los límites para usarlos. También nos habla de la contratación. Esa contratación para estos medios se hace mediante licitaciones o concursos para que otras empresas, puedan ser del sector público o privado, puedan desempeñar las funciones. Esto evitando la corrupción o bienes a terceros. También tenemos la contratación personal, que deben ser respetados los derechos y deberes, como en toda empresa, y tienen un tipo de contratación que lo dicta mediante la ley. También cuentan con un patrimonio propio. Este patrimonio puede ser también, esa estructura de patrimonio tiene que decir en qué están sus activos, cómo están manejando sus pasivos y cuáles son sus obligaciones que tienen. Esto sin importar cómo generen sus recursos, ya que, como sabemos, no es lo mismo cómo generan los recursos una alcaldía a una empresa estatal. Manejan diferentes tipos de recursos, pero todos necesitan recursos del Estado, como lo pueden ser tarifas, lo pueden ser impuestos o otras excepciones que existan en la ley para inyectar recursos a este tipo de organismos y de agentes. Ahora bien, yo, Nicolo Chávez, les voy a hablar sobre el segundo aspecto, que es el entorno económico. De acuerdo al cumplimiento del principio de contabilidad de entidad o negocio en marcha, las entidades del sector público colombiano pueden clasificarse en entidad o negocio en marcha o en entidad de liquidación. Primeramente, la entidad o negocio en marcha, pues estas desarrollan sus funciones conforme a la ley o al acto de creación. Es por ello que la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control están orientados a la sostenibilidad de la entidad, la generación de beneficios económicos a futuro y el potencial de la prestación de servicios que estén a cargo, pues, de esta entidad. Por otra parte, las entidades en liquidación son aquellas que tienen una orden legal para su cierre o disolución. Por eso su gestión deja de enfocarse en funcionar normalmente y pasan a centrarse en vender y convertir sus activos en dinero para poder pagar sus obligaciones. Además, estas deben cumplir con la ley respecto a la distribución de lo que quede, y pues en todo este proceso estas también pueden trasladar bienes, derechos y obligaciones a otras entidades públicas. O sea, en este contexto,
todas estas decisiones, rendición de cuentas y control están orientadas a llevar una buena liquidación que sea pues ordenada y correcta. En la liquidación, o sea, básicamente la entidad ya no busca funcionar, sino cerrar bien, pagar deudas, distribuir recursos y cumplir con lo que dice la ley. Adicionalmente, de acuerdo con su función económica, las entidades del sector público colombiano que cumplan con el principio de contabilidad de entidad o negocio en marcha pueden clasificarse en entidades de gobierno o empresas. Adicionalmente, pues mi amiga les va a explicar lo siguiente. Continuando con el entorno económico, yo, Luisa González, les voy a hablar sobre las entidades de gobierno y las empresas públicas. Las entidades de gobierno tienen como función principal diseñar y ejecutar políticas públicas que influyan en la economía y en la sociedad. Su objetivo es lograr una mejor distribución de recursos, promover el crecimiento económico, mantener la estabilidad y mejorar el bienestar de la población. Para esto, el Estado ofrece bienes y servicios como la educación, la seguridad, la justicia y defensa, buscando así satisfacer las necesidades de la sociedad. También las entidades de gobierno se caracterizan porque no tienen fines de lucro, ya que su objetivo no es generar ganancias, sino prestar servicios a la comunidad. Generalmente sus actividades se realizan de forma gratuita o a precios muy bajos. Sus recursos provienen principalmente de los impuestos, así como de donaciones u otros aportes. Además, su funcionamiento está estrictamente regulado por un presupuesto público que limita y controla la forma en la que se pueden utilizar estos recursos. Por otro lado, las empresas públicas son organizaciones que pertenecen al Estado y que operan en el mercado, produciendo bienes y servicios. Estas empresas tienen vínculos económicos con el gobierno, ya sea porque éste participa en su propiedad o porque éste ejerce control sobre ellas. Su objetivo es contribuir al desarrollo económico del país y apoyar las políticas del Estado. Pueden existir como empresas industriales, comerciales o de economía mixta y tienen características distintas a las entidades del gobierno que fueron mencionadas anteriormente. Las empresas públicas también se caracterizan por tener autonomía para operar como cualquier empresa, ya que pueden contratar, generar ingresos y desarrollar sus actividades de manera independiente. Sin embargo, aunque funcionan como negocios, siguen siendo controladas por el Estado y forman parte del sector público. Para continuar con el entorno económico, yo, Narlis López, voy a hablarles sobre los siguientes aspectos. El primero nos dice que en las empresas públicas la gestión es desconcentrada, delegada y descentralizada, con capacidad de decisión sobre la asignación de los recursos económicos bajo criterios de responsabilidad. Al gobierno tener control o propiedad sobre tales entidades cobran importancia al momento en que una parte del patrimonio público se hace notar. Seguidamente, existen muchas empresas que a su nivel de desarrollo han optado por apalancamiento a través de emisiones o instrumentos de deuda de mercado de valores. Teniendo en cuenta que el pago de capitales de intereses es cubierto por la rentabilidad que se genera en las operaciones, también existen muchas empresas cuyas funciones básicas son captar o recolectar recursos públicos en forma masiva. Para unas y para otras resulta beneficioso presentar y preparar la información a los inversionistas y al mercado como tal. Dicho lo anterior, dentro de los grupos de entidades catalogadas como empresas existen o se distinguen dos tipos. El primero son las que cotizan en el mercado de valores y que captan o ahorran el recurso público. Y pues el segundo grupo son las que no cotizan en el mercado de valores y no están interesadas en captar o ahorrar el recurso público. Por último, la información financiera es fundamental para la evaluación de la situación financiera, del desempeño de las entidades y para la toma de decisiones por parte de los usuarios de la información.
Bueno, también en el entorno social, en el modelo de economía de mercados, en estos intercambios, no solo lo que importa es el dinero, sino también lo que importa es el impacto social que tiene el Estado estas acciones. Como hoy en día el Estado, el papel que tienen, ellos es también en la parte de generar los recursos, también es repartir la riqueza, servir a la comunidad, fomentar la participación ciudadana, promover el bienestar y el orden y la paz que tiene el país. Para eso la sociedad les exige unas economías, el impacto social y el medio ambiente, la cultura y la historia. Esto quiere decir que a la sociedad no solo le importa el gasto que tiene, sino el impacto que tuvo este gasto en la sociedad, que es muy importante para nosotros los colombianos entenderlo, en qué se están gastando los recursos públicos de nosotros los colombianos. También una importante clave es como no se pueden medir igualmente, ya que no es lo mismo que construyan un parque que tiene un implícito monetario a mejorar la vida y la calidad de las personas, que eso no se puede medir cuantitativamente sino cualitativamente. Para esto el Sistema Nacional de Contaduría Pública debe tener unas medidas que no deben ser monetarias, ellos no pueden tener solo medidas monetarias sino también informes cualitativos de descripción que sean físicos, para ellos así tener en su informe no solo partes monetarias sino beneficios que tienen en el impacto social. Como les venía diciendo, no se puede medir en monedas sino cualitativamente y describiéndolas.